Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de profecías, visiones, revelaciones. Hermanos en Cristo. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Quiero seguirlos invitando en el mismo libro de San Mateo. Ahora en el capítulo 19, del verso 1 al verso 12. Se le voy a dar como el Espíritu Santo me quiera ir revelando, para yo darles a ustedes el significado de cada verso. Bendito Dios de la gloria. Libro de San Mateo, capítulo 19, del verso 1 al verso 12. Hermanos míos, pueblo de Dios y pueblo que no ha venido a los caminos de Dios, que si estás escuchando esta palabra, también porque Dios nos saca a nosotros del mundo. Quiero decirles que porque en el tiempo que yo anduve, antes de todo quiero hablarles aquí de los eunucos. ¿Qué significa la palabra eunuco? ¿Quiénes eran los eunucos? ¿Quiénes eran los sodomitas? Esto viene también de maldición. Hay gente que viene, un eunuco viene del vientre de su madre. Esto en aquellos tiempos significaba homosexualidad, esta palabra eunuco. También quiero decirles que por qué Dios saca a cada uno del mundo y lo usa en muchas cosas, porque lo que Dios va a predicar por mí no lo va a predicar por otra persona. Entonces Él lo va escogiendo conforme a lo que va necesitando, porque Él quiere hablarles para que yo les explique Él mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por mi boca, y yo con mis vivencias. Porque les voy a decir algo. Hay primeramente maldiciones hereditarias de madres que tienen hijos homosexuales, hijas lesbianas, y así va, hereditario, es una maldición, y a veces es para que Dios se glorifique. Como el cieguito nació cieguito, no fue por que pecó su papá, ni su mamá, ni él, sino que era para que se glorificara Dios, para ver la gloria de Dios. Y también yo, en mi caso, el Espíritu Santo, yo no nací de esta manera, pero sí cuando a uno cuando está niño y alguien lo toca, lo abusa, o una persona que viene tocando a un niño, entonces cuando estas personas hacen estas cosas, el espíritu inmundo de homosexualidad, el espíritu sodomita de aquel hombre, porque les quiero hablar aquí que hay hombres que no parecen que son homosexuales, pero lo son. ¿Por qué les voy a hablar esto? Porque yo lo viví, y porque yo estuve en ese mundo, y porque yo sé, y porque yo conocí hombres, y conozco, y sigo mirando, y yo conozco a las personas. Escuchen bien, porque yo sé cuando una persona tiene inclinación sexual hacia otro hombre, y hay personas que dicen ser bisexuales y están casados con las mujeres, y esto dice el Espíritu Santo, que todavía hay personas que están casados y van a las iglesias. Entonces mi Señor va a libertar a esas personas, para que estas personas sean honestos, porque mi Señor dice que viene limpiando las iglesias. Escuchen bien, para eso, porque Él me ha sacado del mundo para hacer muchísimas maravillas, para ir a libertar muchas personas de este tipo de personas, para ir a libertar muchos homosexuales que vinieron a los caminos de Dios pero no han sido liberados. Entonces no han sido liberados, siempre va a estar el pecado en ellos. Escuchen bien, por eso a mí me liberó, para que por medio mío, usándome Dios Todopoderoso, mi Nazareno, mi Espíritu Santo es el que va a ir a liberar. Puede liberar con la imposición de manos, puede liberar con el soplo del aliento de Jehová, puede liberar con una oración, puede liberarlos a ustedes en una alabanza, puede liberarlos en una predicación, en todo, porque Dios es poderoso y Dios tiene poder. El poder es de Dios, aleluya, bendito Dios de la gloria. Y quiero decirles
que cuando a un niño lo abusan, y ese niño no era homosexual, el niño recibió ese espíritu inmundo por medio de aquella persona que lo abusó. Un pedófilo puede traer muchos espíritus inmundos, homosexualidad, de odio, de matar. Los asesinos traen esos espíritus de asesinar. Una prostituta trae los espíritus de lascivia, una lesbiana trae los espíritus también que le gustan las mujeres y toda esa cosa. Un borracho trae esos espíritus inmundos de borrachería, de un drogadicto trae esos espíritus de drogadicción, un delincuente trae esos espíritus malos de delinquir, y son espíritus inmundos, y el único que nos libera de todas esas cosas es Dios Todopoderoso. Escuchen bien, un homosexual, dice, pueden nacer afeminados del vientre de la madre, otros que son hechos por los hombres y otros que así mismo se hicieron. Escuchen bien, ¿por qué? Estos que así mismo se hicieron es porque ellos querían servir a Dios con mucho amor y no pecando, y también estos fueron liberados, dice el Espíritu Santo. Pero ahora quiero decirle, los eunucos vienen desde los siglos pasados. La homosexualidad viene desde el siglo pasado. La homosexualidad viene desde los sodomitas, de Sodoma y Gomorra, de Nínive, de Zoar, de todas esas lugares que la homosexualidad viene de todo el mundo. En todo el mundo hay homosexuales, y cada día el diablo está atando más gente en homosexualidades, en lesbianismo, prostitución, en lascivia, en todo tipo de cosas del diablo. Pero escuchen bien, en los tiempos de los reyes, de aquellos tiempos, antes y durante y después de mi Señor Jesucristo, habían eunucos sirviendo en las casas. Hay eunucos que les gusta estar de cocineros. Hay eunucos que les gusta cuidar niños. Hay eunucos que les gusta hacer costura, diferentes tipos de cosas. Estos son eunucos, pero mi Dios los puede liberar a todos. No es que los puede, los va a liberar. Aleluya. En aquellos tiempos de los reyes había muchos eunucos que se hacían eunucos porque tenían un lugar grande, como decir jefe, como decir un vicepresidente, como algo así. Y se ponían también unas pelucas y se ponían se pintaban, gracias Espíritu Santo, porque eso les era permitido para ellos, pero se vestían de hombre, pero se ponían, eran afeminados, dice el Espíritu Santo. En aquellos tiempos, en el tiempo de Esther, de la reina Esther, que cuando no era reina, habían eunucos en el palacio de Artajerjes, del rey Artajerjes. En el palacio del rey David habían eunucos. En el palacio de Herodes habían eunucos. En el palacio de la mentada Jezabel habían eunucos. ¿Quiénes fueron los que aventaron a Jezabel a la tierra cuando se rompió y se deshizo? Los eunucos, porque vino Jehú y le dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y aquellos eunucos le dijeron, nosotros. Y le dijo, ya abajo esa maldita, y la tiraron, y se cumplió la profecía del profeta Elías, que en Jezreel no iban a quedar restos de la malvada Jezabel, y así se cumplió todo, y todo se sigue cumpliendo. Ahora les quiero hablar más de estos eunucos. No, les voy a hablar de que muchos los usaban y los castraban para ponerlos de cantantes. Y porque cuando un eunuco, cuando a un hombre le cortan sus genitales, los testículos y el pene, todo esto, la voz se vuelve aguda y se vuelve más fina que la de una mujer. Porque la potencia del varón está en los testículos, y todas esas cosas para un varón, hablar fuerte, todo eso siempre viene ahí, porque cuando se cortaban los testículos, entonces la voz se le volvía aguda y los ocupaban para cantantes en aquellos tiempos. Escuchen bien. Aquí, en todos esos palacios, habían eunucos.
cuando también a unos que los hicieron, les cortaron y les cercenaron el pene y todos sus testículos. ¿Por qué? Porque habían señoritas vírgenes, que son las señoritas doncellas, que estaban cuidando, porque los eunucos, muchas estaban preparados, dice el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enseñarles a las modales a comer, a las muchachas que iban a ser reinas en aquellos tiempos, como Esther, antes de ser reina, fue preparada por unos eunucos, pero esos eunucos no tenían testículos ni pene, porque para cuidar a esa mujer, un harén de mujeres, gracias Espíritu Santo, los eunucos que cuidaban a las mujeres tenían que tener cercenado su pene y sus testículos. A eso se le llama eunuco. Pero el sodomita es el que tiene el espíritu de homosexualidad, pero el eunuco es aquel que ya no tiene el pene. Por ejemplo, voy a decir una cosa. Al hombre que se operó y se vistió de mujer y se puso pecho y viene y se quitó la parte por medio de una cirugía, eso también es eunuco, pero nada más que a esto también mi Señor los puede traer, y estas personas no se van a casar ni con hombre ni con mujer si quieren servir a Dios, pero sí se pueden casar con una mujer si la mujer los acepta así. Escuchen bien, porque el hombre y la mujer hizo Dios, el hombre y la mujer, y porque aquí les vengo a hablar yo de que Jesús enseñó sobre el divorcio. Y por esto, ¿y por qué enseñó sobre el divorcio? Porque miren, mi Padre no le agrada, porque Dios conoce, y Dios conocía quiénes eran eunucos allá en aquellos tiempos. Que pasa es que mi Señor Jesucristo no vino a juzgarlos, no vino a señalarlos, y a mí tampoco me ha mandado a señalarlos. Me sacó de ese mundo a mí para venir aquí a enseñar y a predicar Él por medio de mí, y para que las personas sean salvas, homosexuales, lesbianas, prostitutas, drogadictos, pandilleros, borrachos, criminales y de todo. Él me mandó a mí y me sacó a mí porque me necesita en estos tiempos finales postreros, porque sabe que tengo el amor, sabe que yo voy a ir a abrazar a una mujer prostituta, a un drogadicto, a un borracho, a un eunuco, a un homosexual, a una lesbiana, a un delincuente que ya se arrepintió, a cualquier persona cuando Él me lo ponga. Pero cuando Él no me diga, ve y consuélalo, no tengo que ir. Tiene que ser hablado por mi Señor Jesucristo, porque yo tengo el amor para todos esos homosexuales, lesbianas y para todas esas personas. ¿Por qué? Y para mujeres, para los hombres, para los niños, los muchachos, el amor para todo el mundo. Pero para el hombre que está golpeando a la mujer, para la mujer que golpea al hombre, porque así hay personas violentas. Tengo el amor para esa gente que van a venir a las iglesias. Hay personas que están sufriendo en el mundo y no lo cuentan y no lo dicen. Pero mi Dios lo va a revelar todo. Escuchen bien. Por eso es que Él mandó y habló del divorcio. Porque Él les decía a aquellos hombres que Dios los creó hombre y mujer. Pero mejor ahorita que se los hable la Biblia, y que se los hable mi Padre, y que se los hable mi Nazareno y mi Espíritu Santo, para que miren que la palabra de la Biblia es linda y es preciosa y es bella. Porque muchas personas quizás leen que es un eunuco, pero muchas personas no se van a dar cuenta qué significa un eunuco. Gloria a Dios. ¿Verdad? Qué linda la palabra de Dios. La palabra de Dios es linda, la palabra de Dios es bella, es preciosa. Y como no he dado la reverencia al gracias Espíritu Santo, al Padre, voy a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Verbo y unigénito, amén, amén y amén. Y a Dios sea la gloria. Gloria a Dios. La palabra de Dios es linda, y San Mateo, capítulo 19, del verso 1 al verso 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Él se fue y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y quiero decirles algo.
que nosotros como cristianos, me revelaba el Espíritu Santo. Yo no soy judío, yo no soy nada de esas cosas ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero me revelaba mi Espíritu Santo. Yo le decía, Padre, yo soy de la tribu, y él me confirmaba que nosotros como cristianos somos de la tribu de Judá, porque de ahí es donde desciende mi Señor Jesucristo, de Judea, no porque sea judío, sino porque nació en Belén de Judea. Escuchen bien, le decía yo, Padre, yo soy de la tribu de León de Judá, aleluya, bendito Dios de la gloria. Qué lindo y qué precioso, y me revelaba mi Espíritu Santo, tú eres de la tribu de Judá. Porque nosotros somos hijos del Padre Abraham, porque somos hijos del Padre de la promesa, por el Padre de la promesa, bendito Dios de la gloria. Hay gente que se pone a contiendar, que por qué una gente usa el manto, porque una gente habla de aquello, habla de lo otro. Yo voy a hablar de lo que el Espíritu Santo me revela. Yo soy un israelita de corazón, porque yo amo la tierra santa donde nació mi Señor Jesucristo. Y yo estoy en mi primer amor todos los días de mi vida, y hay que ponernos siempre estar en nuestro primer amor. Yo no sé por qué las iglesias contiendan, que porque usan manto, que porque esto, que porque la gente se cree hebrea. Yo al menos me encantan las cosas de Dios, me encanta el arca del pacto, me encanta todo lo que es de Dios, me encanta mirar cosas de la tierra santa, me gusta mirar todas esas cosas donde anduvo mi Señor Jesucristo, me gusta leer todo eso, me gusta leer de lo que hizo, donde vino, donde nació, donde se fue, donde creció, aleluya, bendito Dios de la gloria, y eso nadie me lo va a quitar porque lo tengo en la sangre. Porque cuando nosotros somos escogidos de Dios en el amado, lo tenemos en la sangre. El llamado lo tenemos en la sangre. Yo tengo en la sangre ese fuego purificador, ese fuego que no viene de la tierra. Gracias, Espíritu Santo, yo tengo un fuego que viene del cielo, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Tengo un fuego que no viene de ninguna lumbre de la tierra. Tengo el fuego que viene del cielo, aleluya, Padre amado, bendito Dios de la gloria, del poder del Padre, del poder del Hijo y del poder del Espíritu Santo, precioso divino de Dios, Rabababaisa, aleluya, bendito Dios de la gloria. Por eso es que yo le digo, si tú tienes una iglesia, no te pongas a contiender con nadie. A mí, cualquier gente que diga, oh, ¿por qué tengo un manto? Sí, yo tengo un manto porque yo creo en Dios y porque Dios fue que me habló y me dijo, cómprate un manto. Porque yo quiero mi manto y amo mi manto y respeto mi manto, que es mi capa y mi Biblia. Y a mí me encantan las cosas de Jerusalén, a mí me encantan las cosas de Israel. Siempre estoy orando por la niña de los ojos de mi Señor Jesucristo Israel, por el mundo. Siempre me encanta ver todas esas cosas lindas, me encanta leer en la palabra de la Biblia cómo mi Señor sanaba, cómo mi Señor hizo milagros, prodigios, cómo les hablaba en parábola y cómo les hablaba de las miles de maneras, porque siempre los fariseos hipócritas, siempre aquellas personas que venían a injuriarlo y tenían tanta envidia y no podían porque les daba una respuesta que ellos quedaban atónitos. Porque decían, ¿cómo este sabe tantas letras y aún no ha entrado a la escuela o no ha recibido o es un don nadie? Porque así lo tenían por profeta, mas no por el Mesías. Le injuriaban que él se hacía más grande que Abraham. Y él no tenía ni aún 50 años y te hace más grande que Abraham. Por eso él les decía, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese y después de Abraham, yo soy. Aleluya, bendito Dios de la gloria. La palabra de Dios es linda, bella y hermosa. Ahorita les voy a hablar. Y también cuando él salía de ahí, le seguían, dice la palabra de la Biblia. Y vino al otro lado del Jordán y allí sanó a muchísimos. Bendito Dios de la gloria. ¿Quién no va a seguir a alguien
que traiga dones. ¿Quién no va a seguir a un profeta que sea genuino? Porque mi Dios viene sanando y sigue sanando en estos tiempos finales. Para la gente creyente, para la gente incrédula, siguen creyendo que solo en aquellos tiempos sanaba. Mi Dios sana en estos tiempos finales, mi Dios sana todos los días, mi Dios sanó ayer, mi Dios sanó hoy, mi Dios va a sanar mañana, mi Dios sana todos los días, porque mi Dios es un Dios vivo y Él sigue vivo y Él sigue vivo y Él sigue haciendo los milagros, los prodigios, las sanidades, las liberaciones, y Él sigue haciendo todo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Así es que solo hay que creer y no hay que ser incrédulo. Él sigue sanando. Él sanó mi vida, Él cambió mi vida y Él transformó mi vida. Solo Él lo pudo hacer, nadie más lo pudo hacer. Escuchen bien, la homosexualidad, dice el Espíritu Santo, no es una enfermedad que vas a ir al doctor y que te va a dar pastillas y que ya se te quitó. No, que vas a ir allá y que te van a meter inyecciones. Y ahorita antes de esto, quiero decirles antes que cuando yo estaba adolescente, mi hermana allá, la mayor, allá en Honduras, me mandó a que me metiera inyecciones para no mirarme tan afeminado. Pero escuchen bien, por eso es que yo les vengo hablando y hay muchos testimonios. Gracias, Espíritu Santo Divino de Dios, que me lo recuerda. Me puso un montón de inyecciones aquel doctor cada semana o cada semana, yo sufriendo aquel montón de pinchones y aquellas grandes agujotas. Y nada hizo. Por eso les digo que nadie cambia a un homosexual, que nadie cambia a una prostituta, que nadie cambia a una lesbiana, que nadie cambia a un drogadicto, que nadie cambia a un borracho, que nadie cambia a un pandillero. Solo Dios lo cambia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios me cambió a mí. A mí no me cambió ningún doctor. Por eso, cuando tengas un homosexual, no lo lleves a un psicólogo, no lo lleves a un psiquiatra, no lo lleves a un doctor. Aleluya, Padre amado, bendito Dios de la gloria. Aleluya. Aquí me lo confirma mi Padre amado, que lo que te habla mi Padre es verdad y lo que te hablo yo es verdad. Solo Dios nos transforma, solo Dios nos cambia. Ninguna inyección, ningún tratamiento te va a cambiar. Y así es que no tengan a los homosexuales por locos, ni por enfermos, ni por nada. Porque son más gente y seres humanos igual que todos. Y una lesbiana, una prostituta y un drogadicto. Son espíritus inmundos viviendo en estas personas. Así como el hombre que mata tiene ese espíritu de matar. Así aquella persona que odia tiene ese espíritu de odiar. Aquella persona chismosa tiene la cizaña del diablo. Aquella persona inicua tiene muchas iniquidades. Porque aquella persona que se quiere suicidar tiene el espíritu de suicidio. Aquella persona que está en depresión tiene el espíritu de depresión. Aquella persona que está deprimida, aquella persona que no quiere vivir, tienen espíritus inmundos. Escuchen bien, solo Dios lo viene limpiando todo y solo Dios viene sanando y solo Dios viene libertando. A esas inyeccioncitas que me pusieron, eso no hizo nada. Todavía pasó el tiempo, llegué yo y me transformé, me operé. Les voy a seguir hablando de esto y lo voy a dejar aquí como un testimonio y voy a darle la prédica ahorita en un momento. Les voy a decir algo, que eso no hizo nada. Después empezó el tiempo de mi transición y me empecé a hacer esto y aquello. Y empecé y no puedo hablar estas cosas porque yo no quiero que nadie las haga y porque yo no quiero que haya más personas que tomen este medicamento para que se haga más femenino, ni para que esto, ni para aquello. ¡No! Contrario, yo no le voy a aumentar las sinvergüenzadas al diablo. Nunca le voy a decir a un trans que tome esto y que tome aquello, porque hay muchas cosas que muchos homosexuales no saben. Y espero que el diablo no se los diga. Escuchen bien. Por eso es que mi Padre viene hablando las cosas que va a hablar por mi boca. Porque aquellas inyecciones no hicieron nada. Porque no era enfermedad. Dice el Espíritu Santo, no era una enfermedad. Era un espíritu que tenía. El espíritu, pero escuchen bien, yo no tenía el espíritu de Pitón, pero muchos homosexuales tienen el espíritu de Pitón. Escuchen bien, ¿cuál es el espíritu de Pitón? Aquellos homosexuales que se retuercen caminando
aquellos, esos tienen el espíritu de Pitón, porque es un espíritu inmundo que está metido en ellos, un espíritu que no les deja estar tranquilos, que no los deja estar quietos. ¿Por qué yo no tenía ese espíritu? Porque a mí fue que me dieron ese espíritu en los abusadores, pedófilos. Por eso. Y no viene de maldición. Viene de un pedófilo que abusó de mí. Viene de eso. Escuchen bien. Por eso cuida a tus niños. Cuida a tus hijos. No porque sea niño lo dejes con el vecino. No. Cuida a tus hijos. Si no puedes cuidar tú tus hijos, menos lo va a cuidar el vecino. Menos lo va a cuidar tu familiar. Menos lo va a cuidar un extraño. Mi Dios les está hablando a esta gente. Mi Dios les está hablando para que cuides a tus hijos. Escuchen bien. Dice la palabra, dice un verso mundano allá, que lo voy a agarrar ahorita, que dice: el que tenga tienda, que la tienda, sino que la venda. Gracias, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tienes hijos, críalos tú. No dejes que otro te los críe. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad es tuya como mamá. No los prestes a ir a dormir a casas ajenas. Ahí los violan, los abusan. Ahí les ponen cualquier cosa y los duermen y los abusan. Ni cuentas se dan ustedes. Por eso Dios les está hablando. Escuchen bien. Qué cosa tan maravillosa. Que yo no venía a hablar de esto, pero es el Espíritu Santo que les quiere hablar de esto. Les voy a seguir hablando de esto y esta prédica se la voy a hacer en otro momentito. Porque mi Dios quiere hablarles, mi Dios quiere abrirle los oídos, mi Dios les va a abrir el entendimiento. No, cuando tú tengas un hijo homosexual, llévalo, pero busca, escuchen bien lo que revela el Espíritu Santo, busca a un siervo de Dios que esté lleno del Espíritu Santo. Que con los que estamos llenos del Espíritu Santo somos los que podemos orar por una persona así y la va a libertar mi Dios. Y aquellos que nos he dado los dones, porque hay espíritus inmundos que no salen solo con ayuno y oración y con los dones que Dios nos ha dado. Y también Dios nos tiene que dar la autoridad y el permiso. Pero si hay un hombre bueno de Dios que se llena de Dios, Dios le puede hacer el milagro a ese niño y lo libera. No es que le puede, le hace el milagro. Gracias, Espíritu Santo. Escuchen bien. Escuchen bien. A mí ni inyecciones, ¿por qué? Porque no era enfermedad. Y eso no lo sabía yo, no lo sabía mi hermana, no lo sabíamos nosotros. Y yo cada semana o cada 2 semanas, no sé cada cuánto yo iba a ponerme esa inyección. Escuchen bien. La homosexualidad y todas esas cosas no son enfermedades. La borrachera tampoco es una enfermedad, son espíritus que tienen atada a aquella persona. La drogadicción no es una enfermedad. Escuchen bien. Y con pegarle a tu hijo, gracias Espíritu Santo, con pegarle a tu hijo, con ofenderlo, con correrlo de tu casa, gracias Espíritu Santo. Lo que haces es tirarlo al pozo y al Seol y al abismo del diablo. Como mamá, acéptalo y ve a una iglesia donde haya un buen pastor que tenga el don de liberar. Escuchen bien, no tires a tu hijo o a tu hija porque es borracho, porque es drogadicto. Ayúdalo. Escuchen bien, no porque tu hija es prostituta y la vas a tirar a la calle, va a ir a perderse, la estás tirando al diablo, la estás tirando a los perros. Escuchen bien. Y si tu hijo hizo algo malo, entrégalo a las autoridades, porque hay que ser justos. Si tu hijo violó, entrégalo a las autoridades. Si tu hijo mató, entrégalo a las autoridades. Pero no deseches a tus hijos cuando tengan ese espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, de sean drogueros, que sean borrachos, que sean esto. Ayúdalos. Llevándolas a una iglesia a que oren por ellos. Porque solo un buen hijo de Dios
Dios lo va a usar Dios te va a libertar a ese hijo. Si tienes un hijo con esquizofrenia, no lo lleves a ningún doctor. Llévalo a una iglesia donde haya un buen pastor, donde haya un buen hijo de Dios. Porque habemos buenos hijos de Dios. Habemos buenos siervos de Dios, buenos obreros de Dios. Buenos ministros de la palabra de Dios. Que oramos, que ayunamos. Escuchen bien. Escuchen bien, porque también hay algo que mi Dios me ha revelado. Sale el arco iris y mi Dios me reveló cómo quisiera destruir al mundo tan rápido. Me revelaba que porque estoy hastiado, pero dice, cada vez que se aparece el arco iris, dice mi Padre amado y me reveló, mi Nazareno, mi Espíritu Santo, mi Abba Padre, me detengo, dice. Pero por eso mando los juicios, dice. Porque vienen más juicios a la tierra. Pero escuchen bien, cada vez que el arco iris sale, se detiene. Y no se acuerda, y él se acuerda de no destruir al mundo, porque hizo el pacto con Noé para no destruir a la humanidad por segunda vez. Pero ganas no le faltan, dice el Espíritu Santo. Por la maldad del hombre de hoy en día. Escuchen bien. Por la rebeldía de toda esta gente. Por los hijos que son rebeldes, los hijos son muy malcriados con las mamás. En estos tiempos finales postreros, el hijo le pega a la mamá. Es mucha abominación, dice el Espíritu Santo. Ya no hay educación. No hay educación. Porque tú como mamá y tú como papá tienen que empezar educando a sus hijos en casa. Escuchen bien. Yo me acuerdo que nosotros, como cuando éramos niños, nunca le faltamos el respeto a una persona adulta. O nos metíamos en conversaciones de mi papi o de mi mami, porque nos daba ahí una bofetada. O con una mirada ya nos quitábamos. Cuando no era mi conversación y estaba papi o mami practicando con gente de otros mayores como ellos, solo me miraban y yo me apartaba. Ya me querían decir que me quitara de ahí, solo con la mirada. Yo ya sabía que me tenía que quitar, porque si no después regañada segura. Y me apartaba de ahí. Escuchen bien. Tengo muchos testimonios que dar para la honra y la gloria de Dios. Tengo muchos testimonios. Y hay más testimonios que mi Dios me sigue revelando y me sigue revelando. Y me decía mi Señor Jesucristo. Y cuando te salvé, ese fui yo también, decía. Fui yo también. Escuchen bien. Escuchen bien, qué cosa tan maravillosa. ¿Cómo no voy a dar testimonio? ¿Cómo no voy a dar testimonios? Yo no estuviera en este mundo. No estuviera en este mundo. Pero mi Nazareno quiso que yo estuviera en este mundo. Y quiso que pasara todo lo que pasé, pero él me cuidaba que el diablo no me matara. Y si tú estás pasando todo esto y en pequeño te quisieron matar, te quisiste ahogar, te pasó un carro por encima, te pasó, te quisiste ahogar y todas esas cosas y sigues vivo y pasa, es porque Dios te está cuidando y porque Dios tiene un propósito contigo. Escuchen bien. Y él dejó que el diablo me usara. ¿Para qué? Para yo venir a contar todos estos testimonios. Y así está dejando que el diablo use a muchos. ¿Para qué? Él decirle, hey, Satanás, Belcebú, stop, voy a quitarte
porque es mi hijo y lo necesito ya. Ya lo usaste y ya lo hiciste como quisiste. Ahora te lo voy a arrebatar de tus garras y es mío. Así como hizo conmigo. Y cuando ya vino el Espíritu Santo, yo ya no quería nada de aquellas cosas, yo ya no quería nada, no quería nada, ni quiero nada saber, y ni quiero nada saber con nada de esas cosas del pasado. Porque soy libre en Cristo. Soy libre en Cristo y soy una nueva criatura en Cristo. Porque toda persona que está en el mundo y que anda perdida, errante, muerta en delitos y sin pecado, ahorita son del diablo, pero cuando mi Señor se los arrebate al diablo y se los arrebatemos porque le seguimos arrebatando más almas cada día al diablo, para que vengan a los caminos de Dios, van a ser libres en Cristo. Porque hay muchos que no han sido libres en Cristo. Aún dice el Espíritu Santo que hay en muchas iglesias que muchas almas están atadas todavía. Pero mi Señor tiene misericordia. Quiero dejarles esto aquí porque no sé qué tan largo se va haciendo el video. Y voy a predicarles otra vez de la misma prédica. Esto lo voy a dejar así como un corto o pequeño testimonio. Y a Dios sea la gloria. Amén, amén y amén.